Amén, hermanos. Los invito a abrir sus Biblias ahí en el libro de Efesios. Hoy día seguimos con nuestra serie de Fundamento. Estamos hablando acerca del diseño de Dios para la familia del pacto. Y quiero invitarlos a ir a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Voy a leer del 21 al 25 y luego voy a saltarme al 33 porque después vamos a ir leyendo ahí los textos. Efesios 5, 21. Efesios 5, 21. Y dice así en el nombre del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El verso 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Bueno, hace unos domingos atrás sentamos las bases en lo referente al diseño original de Dios para la familia. Ahí en Génesis 1 del 26 al 28 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dijimos que las Escrituras nos enseñan que hombres y mujeres, los hombres y las mujeres, somos iguales en dignidad y valor, porque ambos tenemos la imagen de Dios, y al mismo tiempo somos diferentes por naturaleza y por rol. También mencionamos que una de las perspectivas que resuenan en estos días es la llamada perspectiva igualitaria. Ellos toman las Escrituras y combinan las Escrituras con las ideas del feminismo, y de eso se obtiene que los hombres y las mujeres somos iguales en todo, y que a pesar de nuestras diferencias por naturaleza, los roles no están determinados por el género, como lo vemos claramente en la palabra. Para contrarrestar esta idea tenemos la perspectiva complementaria, que es lo que las Escrituras nos muestran durante todo el desarrollo de la historia de redención. La declaración de Danvers acierta en esto al afirmar la posición complementaria y declarar: tanto Adán como Eva fueron creados a imagen de Dios, iguales delante de Dios como personas y distintos en su masculinidad y feminidad. Las distinciones en los roles masculinos y femeninos son ordenados por Dios como parte del orden de la creación, y esta verdad debe resonar en todo corazón humano. El rol que Dios ha dado al hombre es ser cabeza. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y a la mujer ha dado el rol de ayuda idónea. Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios:
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Más adelante el verso 25 nos relata, ahí en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto quiere decir que Adán y Eva eran el matrimonio perfecto. Adán lideraba este matrimonio junto a su esposa que lo ayudaba, sin vergüenza, sin culpa, sin pecado. Sin embargo, vemos lo que ocurre en Génesis capítulo 3, versos del 9 al 10. Hermana María, si le puede dar lectura. Génesis 3, del 9 al 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, dice, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En este punto vemos que la imagen de Dios que tenían tanto el hombre y la mujer se distorsionó en ellos y ellos se convirtieron en esclavos del pecado. Y ahora Adán, en lugar de responder las preguntas que Dios le hizo, pecó contra Dios y contra su esposa, rechazando su rol como cabeza del matrimonio y menospreciando a su compañera que versos atrás la había tratado con tanto amor. Es por esto que después de la caída, la única forma de poder vivir de acuerdo al diseño original del Señor para el hombre y la mujer es si ese hombre o esa mujer son creyentes y tienen al Espíritu de Dios. Cualquier intento humano por intentar adaptarse a la ley de Dios sin la ayuda del Espíritu resultará en fracaso. Hoy nos vamos a centrar en definir de forma práctica cómo deberían funcionar los roles que Dios le ha dado al hombre y la mujer, ¿ya? Así que lo que vamos a ver hoy día es qué significan en primer lugar los textos que leímos de Efesios. No vamos a llegar tan lejos en el sentido de temas, porque ustedes saben que el matrimonio y los roles son un tema bien amplio. Y yo creo que vamos a hacer otro sermón también para explicar un poco algunos puntos. Entonces, como primer punto, la base de nuestras relaciones. Sé que en otras ocasiones hemos revisado de manera general el libro de Efesios. Incluso en nuestro sermón, lleno del Espíritu, dimos un paseo por esta carta hasta llegar al capítulo 5. Recuerden que Pablo escribió esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Hechos 19 nos narra cómo Pablo llega a Éfeso, una ciudad muy grande donde en aquellos años se concentraba la adoración a los dioses griegos y romanos. Y el apóstol desde el capítulo 1 hasta el 3 nos narra la historia del Evangelio y cómo la gracia de Dios nos salva. Y desde el capítulo 4 de Efesios en adelante, Pablo nos enseña cómo esa verdad ya explicada debe tener repercusiones en nuestra vida diaria. Entonces lo que nosotros leímos está dentro de ese sector, está dentro de esa porción. ¿Cuáles son las repercusiones que el Evangelio debería tener en nuestras vidas? Y cuando uno comienza a leer el capítulo 5 de Efesios, dice ahí la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si ustedes se dan cuenta, antes de llegar a nuestros textos centrales de hoy, el Señor está poniendo la base de todas nuestras relaciones sociales, con el cónyuge, con los vecinos, en nuestra comunidad, en la iglesia, en todas partes se nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La Nueva Versión Internacional dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Este es el llamado básico del Señor para nosotros. Si somos sus hijos y Él nos ama,
entonces debemos imitar a nuestro Padre. Por eso debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Colosenses 3:14, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. El amor es el vínculo perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, no solamente nos dice anden en amor, sino que nos dice que debemos andar en amor como Cristo nos amó. En otras palabras, si voy a andar en amor, debe ser pensando en el amor de Cristo, no en los conceptos de amor que maneja la sociedad o la visión posmoderna. Luego, avanzando en el capítulo 5, vemos ahí los versos 15 en adelante y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en esa parte donde llegamos a nuestro primer verso. ¿Qué dice el versículo 21? Si alguien le puede dar ahí lectura. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este texto es clave porque también se ha malinterpretado mucho. Porque aquellos que lo leen con la perspectiva igualitaria dicen: si nos debemos someter unos a otros en el temor de Dios, entonces eso anula el sometimiento de la esposa hacia el esposo. Por lo tanto, el hombre no tiene el liderazgo en el hogar. Sin embargo, esto no está en armonía con la interpretación tradicional del texto, y además, si esto fuera así, esto también anularía el mandamiento de que los hijos deben honrar a sus padres, porque el Señor comienza a decir en los versos siguientes: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego, si vemos ahí en el capítulo 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, si la interpretación igualitaria es correcta, todos nos sometemos unos a otros, los padres sometidos a los hijos, el esposo a la esposa, el jefe a los empleados y así sucesivamente. Y cuando revisamos el texto en griego, vemos que la palabra someteos es hupotazo, que es estar bajo, sometido, sujeto, sumiso a una autoridad. Es una palabra utilizada en el ámbito militar. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. El original dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Esta palabra unos a otros, alelon en griego, ya apareció antes en Efesios. Por ejemplo, ahí en Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está esa palabra, los unos a los otros. Ahí en Efesios 4:32 también dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta palabra nos muestra eso en común que debemos tener, ese sentimiento, esa vida mutua. Por eso dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo, es decir, sometámonos mutuamente, vivamos todos bajo el temor de Cristo. Todos nosotros, los que somos de Cristo, vivimos bajo el reinado de Cristo. Él es quien nos gobierna por medio de su palabra. No podemos hacer lo que queremos, vivir como pensamos, sino conforme a lo que Cristo nos demanda en su palabra. Eso es clave para entender los textos que vienen, debido a que malentender este texto 21
abre la puerta a las malas interpretaciones. Además, Calvino comenta del texto: Dios nos ha unido tan fuertemente el uno del otro que ningún hombre debe esforzarse por evitar la sujeción, y donde reina el amor se prestarán servicios mutuos. Eso quiere decir que este sometimiento mutuo es un amor mutuo, es un servicio mutuo. Cuando nosotros pensamos en sometimiento, inmediatamente pensamos en una humillación, quizás en un tirano. El sometimiento nunca tiene que ver con el sometimiento a una tiranía. Por eso también dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Cristo no es un tirano. Él nos ama y es nuestro ejemplo de servidor, de esclavo que dio su vida por nosotros, ¿ya? Así que eso es importante poder comprenderlo. Cuando hablamos de someternos, cuando hablamos de sometimiento, no estamos hablando de someternos a una dictadura, a una tiranía, sino que siempre hablamos de servicio mutuo. Y aquí voy a entrar al segundo punto: el rol de la mujer. Dice así la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La traducción del lenguaje actual dice: las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Aquí vemos el cumplimiento del diseño de Dios para la mujer. Ahí en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una esposa debe estar sujeta a su esposo porque eso es lo que al Señor le agrada. Pero fíjate que el texto no dice solamente las casadas estén sujetas a sus propios maridos, sino que agrega como al Señor. Les pregunto a ustedes, hermanas, ¿ustedes están viviendo bajo el señorío de Cristo? ¿Cierto? ¿Amén? Sin duda, si eres creyente lo haces. Y este sometimiento no debería significar una carga. Nadie podría decir: oh, Cristo me ha hecho la vida tan dura que no puedo someterme a Él. Yo creo que ninguna de ustedes, hermanas, puede decir eso. Toda mujer creyente obviamente lucha por someterse al Señor. Pero voy al punto que es un gozo someterse a alguien que te ama y ha dado su vida por ti. Es un gozo. Por eso el verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La relación entre Cristo y la iglesia se modela en el matrimonio. Y las esposas honran a sus propios maridos al estar sujetas a ellos en todo. Y la pregunta es: ¿qué significa estar sujetas en todo? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. ¿Significa que le voy a decir que sí a mi esposo en todo lo que quiera hacer? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? Aunque en el matrimonio el hombre es la cabeza, lamentablemente el hombre está caído en su rol y no siempre va a actuar de acuerdo a lo que está definido a su vocación dada por Dios. Estar sujeta en todo significa ser la ayuda idónea del marido. Ese término en el hebreo es eser kenegdo. Eser significa ayuda, rescate, y kenegdo significa opuesta, en contra o enfrente. Es decir, el rol de la mujer es ayudar a su esposo, estar frente a su esposo. No es la misma posición de autoridad. Pero de acuerdo a un comentario que leí, dice: como la mujer está afinadamente diseñada, puede actuar como la guía íntima para que el hombre permanezca conectado con Dios a lo recto y lo justo. Pero también ponerse enfrente cuando su hombre siente la tentación
de dar rienda suelta a sus locuras e irse por su propio camino. Entonces, ese es el rol de la mujer. No es un rol así, sí, mi amor, sí a todo. Ese no es el rol de la mujer. Eso no es ser ayuda idónea. Eso es lo peor que puede hacer una mujer incluso. Vemos ejemplos en las escrituras cuando las mujeres no han hecho lo recto delante del Señor, rechazando su llamado. Génesis 3:6, miren lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos cómo el diseño del Señor se pervirtió en este momento. Y la mujer que debía ser ayuda idónea llevó a Adán al pecado. Job capítulo 2, verso 9, entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, miren lo que le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Es por eso que para que una mujer pueda ejercer su rol de forma bíblica, necesita estar llena del Espíritu Santo, estar bajo la sumisión de Dios, porque si no vivirá de una forma que no agrada a Dios y bajo los pensamientos de las ideologías de este tiempo. Si ustedes, hermanas, no están llenas del Espíritu Santo, si no están buscando al Señor, ustedes no van a poder vivir su rol bíblico, sino que van a estar ahí con una mezcla de cosas de la ideología de este tiempo. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí también se muestra cómo la mujer ejerce su rol, respetando al marido. ¿Por qué dice eso? Porque en la caída los roles que se vivían de forma perfecta antes se mancharon con el pecado, y tanto el hombre como la mujer lo viven a su propia manera. Génesis 3:16, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué es lo que ocurre hoy en muchos hogares? La mujer no cumple su rol de ayuda idónea y quiere tomar el control del esposo, quiere ser cabeza del hogar, pero no una líder amorosa, sino actuar con tiranía. O muchas veces tomar las riendas del hogar, dejando al hombre en una posición pasiva respecto a su llamado. Hay muchos hogares donde ocurren estas cosas, donde la mujer pareciera ser la líder del hogar, donde la mujer parece que está controlando todas las cosas. Hay muchas formas de no respetar al marido, y la más notoria es cuando hay un menosprecio del marido con palabras y con acciones. La esposa de Job lo derribó con sus palabras en su estado más doloroso, imagínense. En lugar de levantarlo, ¿qué le dijo? Imagínense: maldice a tu Dios y muérete. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Primera de Pedro 3, del 5 al 6, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando muchas veces se leen estos textos, se malinterpretan, porque al no tener el contexto completo de lo que también se estaba viviendo en ese tiempo, se lleva todo a que la mujer anda ahí cabeza agacha, mirando al hombre como el rey de la casa, pero no es así, eso no es lo que los textos dicen. Richard Steele escribió: la esposa ha de obedecer a su esposo en todo lo que no sea contrario a la voluntad de Dios. Pero si le manda a hacer algo pecaminoso según la ley de Dios, si le pide que mienta, que dé falso testimonio o algo parecido, ella tiene que negarse modesta y resueltamente.
si le prohíbe hacer algo que según los mandatos de Dios es un deber indispensable, si Él le prohíbe orar, leer la Biblia, santificar el día del Señor o algo parecido, entonces ella tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en todos los demás casos, aunque ella puede presentarle respetuosamente a Él sus razonamientos, si Él sigue insistiendo, su mejor sacrificio será obedecer y hacer lo que le pide, lo cual alivianará su yugo. Así funciona la obediencia. No es sí, mi amor, en todo. No se trata de eso. Eso ya no sería sumisión a Dios. Porque primero la mujer se somete a Dios. Porque les pregunto yo, hermanos, para que ustedes entiendan cómo funciona la sumisión. ¿Por qué ustedes se someten a mí como pastor? ¿Porque yo lo digo o porque Dios lo dice? Porque Él lo dice, ¿cierto? ¿Y por qué una esposa debería someterse a su esposa? ¿Porque el esposo lo dice o porque Dios lo dice? Porque Dios lo dice, así funciona la sumisión. No es un tema que uno haya inventado, no es un tema tampoco para el beneficio de uno, sino que así es como funciona el diseño del Señor. La esposa debe honrar y estimar altamente a su esposo. Para este fin debe contemplar todas las excelencias de su persona, sea del cuerpo o la mente, darles el valor que merecen y no considerar que todo en su esposo es negativo. ¿Ya? Así que si tú andas por ahí hablando mal de tu marido, eso no está bien, eso es faltarle el respeto a tu marido. Aun si su esposo es ignorante, esto es lo que dice el autor, aun si su esposo es ignorante, igualmente ella debe valorar la excelencia de su posición, siendo que el Espíritu Santo lo ha descrito como imagen y gloria de Dios. Sea como sea que él se vea a sí mismo, o como sea que lo vean los demás, para su esposa es una persona sin igual. Si toda la gente dice que tu esposo es feo, para ti es el más hermoso de toda la creación. Si lo estimó cuando lo aceptó como esposo, debes seguir estimándolo. Recuerden la falta de respeto de Mical para con David y el consecuente castigo de Dios. La esposa debe tener en cuenta que su honor y respeto entre sus familiares y vecinos se levanta o cae según su relación con su esposo, de modo que al honrarlo a él se honra a sí misma. Si tú andas por ahí hablando mal de tu esposo en todas las casas, eso también va a ser un problema para ti, porque te estás deshonrando a ti misma. Y algunas pudieran alegar, yo no me someto a nadie. Sin embargo, tenemos nuestro mayor ejemplo de sometimiento ¿en quién? En Cristo. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El someterte a otro no te quita el valor. El someterte libre, voluntaria y alegremente a tu esposo no te hace menos mujer. Ante los ojos de la sociedad, el estar sometida a un esposo es una opresión tremenda. Pero contradictoriamente son capaces de trabajar e incluso hacer horas extras para jefes que no las valoran y que las pueden cambiar cualquier día por otro recurso humano. Esa es la contradicción de este tiempo, ¿cierto? Nuestro Cristo se sometió al Padre, eso no lo convirtió en inferior al Padre, sino que Él hizo la voluntad del Padre. Eso respecto al rol de la mujer. Es bien por encima, no estamos dando muchos detalles. Y ahora me gustaría pasar al rol del hombre. Aunque el hombre y la mujer son la imagen de Dios, la mujer heredó esa imagen a través del hombre. Mientras que el hombre fue creado directamente por Dios, esto quiere decir que ella es segunda en el rango de autoridad en esa relación. Esto no resta valor a la mujer, ni tampoco importancia, porque el hombre y la mujer se complementan con sus roles distintivos. Recuerden que aunque la mujer es segunda en el rango de autoridad,
hombre y mujer en el matrimonio siguen siendo una sola carne. Y en las Escrituras vemos que el patrón que el Señor sigue en la historia es el mismo que Él estableció en el principio. El Señor da al hombre el gobierno. 1 Timoteo 2, del 12 al 14, dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La perspectiva igualitaria toma estos textos y muchos otros y señalan que eso Pablo lo estaba escribiendo por el contexto de una determinada iglesia. Pero vemos que el apóstol utiliza el mismo patrón del Señor, volver al principio, al Génesis, para señalar que Dios puso al hombre como cabeza, como encargado del gobierno de la iglesia y en el hogar también. Esto nos revela que la palabra de Dios no se adapta a las corrientes o costumbres mundanas, sino que permanece para siempre. Y si ustedes recuerdan, Adán, antes que Eva llegara, fue preparado por Dios y dio el nombre a los animales. Vemos cómo el Señor le estaba enseñando cómo ser cabeza de su matrimonio, de su hogar, y luego de la caída, Él reitera la posición del hombre en el matrimonio. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, verso 16. Génesis 3, 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Este es el diseño de Dios desde el principio, y es por eso que también vemos en el Nuevo Testamento a Cristo constituyendo apóstoles, no apóstolas, pastores y maestros, no pastoras y maestras, presbíteros, ancianos, diáconos. Todos los oficiales de la iglesia son hombres, no mujeres. Pero hoy estamos confundidos e ignoramos el diseño divino y nos hemos adaptado a lo que la sociedad nos enseña. El feminismo, por su lado, quiere eliminar los conceptos de hombre y mujer para evitar las diferencias. Y si te das cuenta, estas ideas también entran en la iglesia. Y es por eso que tenemos líderes de iglesia, mujeres, pastoras y todo lo que conocemos hoy. Hasta apóstolas tenemos hoy día. Eso por un lado, ¿cierto? Vemos a la iglesia, ¿cierto?, que ha sido contaminada con la influencia feminista. Y por otro lado, cuando pensamos en qué es un hombre hoy día, se nos puede quizás venir a la mente Homero Simpson, un hombre estúpido que en lugar de parecer cabeza es un completo desastre. Tenemos muchas películas en Hollywood que siempre repiten el mismo personaje del hombre inútil, leyendo el diario en su casa o solo viendo televisión. Sin duda alguna nos ha planteado lo que es un hombre. También las mujeres tienen expectativas de un hombre y esas expectativas muchas veces están controladas no por las Escrituras, sino por lo que han vivido en sus hogares o lo que ven en las redes sociales. Hoy muchas mujeres quieren, en lugar de un hombre, a otra mujer que piense lo mismo que ellas, que actúe como ellas, que funcione al ritmo de ellas y que haga todo como ellas quieren. Pero esa idea es equivocada también. ¿Y qué hay de nosotros los hombres? Ya hemos entendido que nuestro rol es ser cabeza del hogar. A nosotros Dios nos ha puesto como oficiales de la iglesia para ejercer gobierno, para enseñar. Sin embargo, nosotros hemos tomado el rol que Dios nos ha dado, pero hemos asumido la posición que hemos vivido y aprendido de la sociedad. Adán con su pecado traspasó a todos los hombres la incapacidad de ejercer su rol correctamente. Es por eso que cuando Cristo trató con los fariseos, el caso del divorcio, Él trató con gente que no sabía lo que era el amor matrimonial, porque en el tiempo de Cristo el matrimonio era un tema de herencias, de bienes, de propiedades, de ganancias, pero no lo que Dios había diseñado. De la misma forma, si ni tú ni yo crecimos en hogares cristianos, entonces sabemos que toda persona que no tiene al Señor
tomará su rol dado por Dios, pero lo utilizará de la peor forma. Por eso, antes de saber cómo vivir este rol correctamente, debemos saber qué nos significa este rol. Ser cabeza no significa ser líder del hogar en mi propia opinión. ¿Ya? Eso no es ser cabeza. Ser líder del hogar en mi propia opinión es lo que yo pienso que está bien. Ser cabeza no significa rechazar a la ayuda idónea dada por Dios. ¿Ya? El líder, el hombre, el cabeza, acepta la ayuda dada por Dios. Porque muchas veces esa ayuda puede actuar como salvación. Cuando el hombre a veces está con ideas raras o quiere tomar otros caminos que nada que ver. Ser cabeza no significa obligar a la mujer a obedecer porque aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Eso no es ser cabeza. Ser cabeza tampoco significa ser un tirano. Ser cabeza tampoco significa abusar de ese poder. Ser cabeza no significa ignorar el rol de la mujer y tratarla como una ignorante. No, yo le pregunto a mi esposa en cada decisión, debemos preguntar a nuestra esposa las decisiones, sea una decisión de un color, bueno, mi esposa se encarga de los colores y todas esas cosas, y ella siempre estoy ahí preguntándole, pero en sí, en todas las cosas debe existir esa comunicación. Ser cabeza no significa malinterpretar las escrituras para hacer callar a la esposa. Tratar a la mujer como una sirvienta. Eso tampoco es ser cabeza porque ella es la reina. El hombre es el rey y la mujer es la reina. Ser cabeza tampoco significa usar a la esposa para cumplir todos mis deseos egoístas. Ser cabeza no significa tomar decisiones solo. Ser cabeza no significa ceder mi lugar de gobierno. Ser cabeza no significa ser una cabeza durmiente o ser un esposo pasivo en mi rol. Y ahora preguntémonos qué significa realmente ser cabeza. Y antes de leer el verso 23, quiero que sepas que en el tiempo cuando Efesios fue escrito, entre el año 60 y 62, en este tiempo en el Imperio Romano, las mujeres tenían una condición similar a la de los esclavos, para que ustedes sepan. Porque cuando hoy día las feministas leen estos textos se escandalizan. Pero en el tiempo que esto fue escrito, las mujeres tenían una condición similar a la de los esclavos y su estatus legal se nombraba con la palabra latina imbecilitas. Ese era el estatus legal de las personas, de las mujeres en el Imperio Romano. Imbecilitas, ese era el estatus legal de ellas. Y aquí les leo un poco de historia. En el siglo II antes de Cristo, Catón afirmaba, no sin satisfacción, que si el marido sorprende a la mujer cometiendo adulterio, puede matarle impunemente. Mientras que si es la mujer la que sorprende al marido, no puede tocarlo a él ni siquiera con un dedo. Asimismo, aunque una mujer desease ser madre, si el pater familias no quería ese hijo, podía obligarla a abortar sin que su comportamiento fuera jurídicamente reprochable. Más allá de su papel de madres, las mujeres sufrían innumerables limitaciones legales. No podían hacer testamento y estaban de por vida sometidas a tutela masculina en todos los negocios jurídicos que realizaban. En algunos casos no heredaban ni podían disponer de sus bienes en favor de sus propios hijos. Igualmente, las mujeres estaban excluidas de la vida política. No se les permitía votar en los comicios donde se elegían los magistrados y por tanto tenían prohibido el acceso a los llamados oficios viriles, oficia virilia. Así es como el mundo antiguo trataba a las mujeres y como en muchos países islámicos siguen imperando esos pensamientos que atentan contra la imagen de Dios en las mujeres. Es por eso que podemos decir que este fue el libro que emancipó a las mujeres. Si hoy día la mujer tiene dignidad en esta parte del mundo, es por este libro, es por la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer,
Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí quizás los primeros lectores decían, sí, tiene razón, el marido es cabeza de la mujer, como siempre lo hemos aprendido, porque el marido es mejor que la mujer y tiene más valor que la mujer y es más hábil que la mujer. Pero no, el texto compara y dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo gobierna la iglesia no porque la iglesia no valga nada o porque Cristo es mejor que la iglesia, sino porque Cristo es el Salvador de la iglesia. Pablo solo está haciendo una comparación y dice que como Cristo es cabeza de su iglesia y la gobierna para salvarla, así también el esposo es cabeza de la mujer. Obviamente no está diciendo que nosotros vamos a salvar a nuestras esposas, pero el punto es que ser cabeza de la mujer debería ser una bendición para ellas. La mujer debería someterse con gozo a la autoridad que Dios ha puesto. Esa debe ser la dinámica entre el hombre y la mujer. La mujer ayuda a su esposo a liderar y el hombre le hace fácil el trabajo también a la esposa. Porque es difícil, ¿cierto?, someterse a un hombre cascarrabia, ¿cierto? O sea, ¿quién se quiere someter a un marido cascarrabia, a un marido que anda todo el día enojado, que no dice nada? Nadie quiere someterse a un marido así. Por eso el texto 29 más adelante dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El marido es cabeza de la mujer porque es el hombre quien tiene la decisión final en el hogar. No es al último a quien se le preguntan las cosas o al último en enterarse. El marido es quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones de la familia. Pero no porque él sea mejor que la mujer o porque él tome las decisiones solo, acuérdense de eso. Pero la responsabilidad de tomar las decisiones importantes de la familia recae sobre el hombre. Y aquí quiero que leamos el verso 25. Y recuerda cómo era el pensamiento de los hombres en ese tiempo. Ellos veían a las mujeres como simples esclavas, sirvientas para sus deseos egoístas, pero el Evangelio transforma todo y trastorna al mundo entero. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo ser cabeza de mi mujer? Y aquí el verso 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí me detengo. Ser cabeza de mi mujer es amarla, no es rechazarla, no es obligarla a que haga cosas, no es abusar de mi autoridad, no es ignorarla, no es cederle mi autoridad. Y fíjate cómo sigue el texto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me hubiese gustado que el texto terminara ahí en mujeres solamente, pero siguió. Porque ser cabeza de mi mujer es darle a ella un liderazgo amoroso y humilde. Por eso nuestro mayor ejemplo de lo que significa ser cabeza es Cristo. El primer Adán fracasó como cabeza, como líder de su familia, tomó malas decisiones, pero el último Adán, Cristo, nos vino a mostrar cómo liderar nuestras esposas, nuestro hogar. Recuerda que esto está escrito a ese público que veía a la mujer como una esclava más en la sociedad, sin voz, ni voto, ni nada. Pero el Señor les dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y fíjate que ese amor no es un amor de palabras solamente, sino que dice y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, un amor sacrificial. Es decir, un esposo, si es necesario, debería dar su vida de forma literal por su esposa. Hoy día los hombres, si van a dar sus vidas, es por ellos mismos, por sus pasatiempos, por sus entretenciones, pero dar la vida por la esposa es negarte a ti mismo y darle el tiempo que tu esposa necesita y todo lo que ella requiera.
¿Por qué crees que las mujeres de repente a uno lo ven sentadito ahí descansando y dicen, mi amor, anda a buscarme eso? Y es ahí donde uno tiene que entregarse por las mujeres de forma sacrificial. No cuando uno lo sienta, no cuando uno tenga el ánimo, las fuerzas, porque a veces no tienes fuerza, no tienes nada, pero debes amar a pesar del sentimiento. Y dice el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí veo el liderazgo espiritual del hombre sobre su esposa. Contrario a lo que vemos hoy día en muchas congregaciones, que piensan que un hombre con autoridad es un hombre que tiene a su esposa bajo amenaza y temor. Me acuerdo, sobre todo en algunos círculos un poco más tradicionales y conservadores, y el hombre jactándose y diciendo, no, yo tengo a mi familia ahí en sujeción. Claro, porque tenía todos los hijos bajo a puros palos. Y a la esposa ahí sin poder decir nada. El liderazgo espiritual debemos verlo en el ejemplo de nuestro Señor. Segunda de Corintios 10:1, el apóstol Pablo habla de la ternura de Cristo. El liderazgo del hombre debe ser tierno. La ternura no tiene que ver con ser un osito de peluche para la mujer, sino que la ternura tiene que ver con ver a mi mujer siempre como una persona que necesita la gracia de Dios. Así como Jesús, el buen pastor, toma y cuida a sus ovejas, pero también en momentos las debe atraer a ellas con su cayado, así también es el liderazgo del hombre. Muchas veces verás a tu mujer débil en la oración, en la palabra, en alguna área, la verás pecar, pero tu liderazgo la debe impulsar al trono de la gracia. Jamás mostrarte como superior espiritualmente, sino condescendiente a ella. Eso es liderazgo espiritual. No es ser el chicoteador de caracoles espiritual. Tampoco un supervisor estricto, sino una cabeza amorosa al servicio de su esposa. Así también los maridos, dice el verso 28, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si ustedes se dan cuenta, el Señor una y otra vez repite a los esposos que deben amar a sus esposas. Eso quiere decir que mi rol debe ser sí o sí desempeñado con amor. Y con esto quiero finalizar. Debemos tener cuidado con las expectativas. Si hay algo que muchas veces no controlamos bien y no sabemos cómo abordar, es el tema de las expectativas. En primer lugar, cuando los esposos y las esposas se acercan al texto bíblico, ven lo que el Señor espera de ellos. Sin duda alguna queremos tomar esas palabras, lo que Dios me dice como esposo o esposa, y lograr hacerlo al revés y al derecho. Lo más probable es que vamos a fracasar por mucho que queramos y deseemos. No seremos esposos perfectos en esta tierra y siempre habrán áreas en las que necesitemos madurez. Mayoritariamente esperamos más de los demás que de nosotros. Tenemos la tendencia a esperar mucho de los demás y a dar poco de forma personal. Esto también nos puede llevar a una crisis porque no estoy recibiendo lo que espero. También debemos tener cuidado con eso, porque muchas veces esperamos algo que no llegará o que en realidad no debe ser así. Entonces, ¿qué debo esperar? En primer lugar, un camino de fracaso y oportunidad.
Recuerden que el hombre y la mujer ambos necesitan la gracia transformadora de Dios. Por lo tanto, no podemos esperar un camino color de rosa sabiendo que en la caída todo se distorsionó. Por eso debemos esperar en Dios, que de su gracia vendrán los cambios para nuestro corazón y para el del cónyuge. Segundo, dependencia abundante de Dios. Si queremos ver un matrimonio para la gloria de Dios, entonces eso no puede depender de mí. Tampoco debo centrarme en lo que le corresponde al otro. Debo yo como esposo o como esposa preguntarme, ¿qué debo hacer yo? ¿A qué me llamó Dios? Te aseguro que si vives fijándote en todo lo que el otro hace o no hace, lo que tú debes hacer pasará a segundo plano y perderás el rumbo. Es como cuando uno está en el trabajo y te empieza a enfocar en lo que no está haciendo tu colega. Al final uno se desenfoca de lo que uno tiene que hacer y te enfoca en lo que el otro no está haciendo y al final sales perdiendo tú. Otra cosa, este sermón, estas palabras nunca deben ser usados para ser enrostrados al cónyuge. Eso, aparte de reflejar inmadurez espiritual, refleja que no nos importa mucho nuestro rol, pero sí que el otro satisfaga lo que yo pienso que es su rol. Entonces aquí debemos reconocer que nadie puede ni podrá cumplir con el rol al 100%. Más allá de las diferencias, el Señor nos llama siempre a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Que este sermón sirva como una guía básica para los esposos y las esposas que desean de todo corazón agradar al Señor. Te invito a que te pongas de pie, querido hermano y hermana.